Durante siglos, los humanos han intentado capturar algo muy difícil de dominar: el tiempo. Y pocas bebidas lo hacen mejor que el whisky. Un líquido dorado que puede pasar años, incluso décadas, descansando en silencio dentro de una barrica. Pero su historia no comienza en bares elegantes, ni en botellas de lujo. Comienza en monasterios, en campos de cebada y en pequeños alambiques donde algunos monjes descubrieron algo extraordinario. Un proceso que transformaba el grano en una bebida poderosa. Una bebida que terminaría viajando por todo el mundo. Esta es la historia del whisky. La historia del whisky comienza con un descubrimiento mucho más antiguo: la destilación. Los primeros métodos de destilación surgieron en el mundo árabe hace más de 1000 años. Pero en Europa ese conocimiento fue adoptado por los monasterios. Especialmente en Irlanda y Escocia. Allí los monjes comenzaron a destilar líquidos fermentados hechos a partir de cereales. A esa bebida la llamaban Whisky Beata. Una expresión gaélica que significa agua de vida. Con el tiempo esa palabra evolucionaría y terminaría convirtiéndose en el nombre que conocemos hoy: whisky. Durante siglos el whisky no era una bebida refinada. Era una bebida rural. Los campesinos de Escocia e Irlanda destilaban whisky en pequeños alambiques. Usaban principalmente cebada. El proceso era simple: fermentar, destilar y consumir. En esa época el whisky no se envejecía. Se bebía joven, intenso y muy fuerte. Pero poco a poco comenzaron a notar algo curioso. Cuando el whisky se almacenaba en barricas de madera, su sabor cambiaba. Las barricas transformaron el whisky. La madera suavizaba el alcohol. Añadía aromas. Y el tiempo hacía el resto. Con los años el líquido se volvía más complejo, más profundo, más elegante. Lo que había comenzado como una bebida rústica comenzó a convertirse en algo mucho más sofisticado. Ese descubrimiento fue uno de los momentos más importantes en la historia del whisky, porque transformó completamente su identidad. En el siglo XVIII el whisky se había vuelto extremadamente popular, tanto que los gobiernos comenzaron a cobrar impuestos por su producción. En Escocia, muchos productores se negaron. Comenzaron a destilar whisky en secreto. En montañas. En valles escondidos. En destilerías clandestinas. Durante décadas existió una verdadera guerra entre productores y autoridades. Pero esa etapa también ayudó a perfeccionar el arte de la destilación. En el siglo XIX el whisky dejó de ser un producto artesanal y comenzó a convertirse en una industria. Una innovación clave fue el alambique de columna, que permitió producir whisky de forma más eficiente. También aparecieron los blended whisky, mezclas de diferentes tipos de whisky que lograban sabores más equilibrados. Esto permitió que el whisky escocés comenzara a exportarse por todo el mundo, especialmente a Europa, América, Asia. La historia del whisky también tuvo momentos difíciles. Uno de los más dramáticos fue durante la ley seca en Estados Unidos. Entre 1920 y 1933 la producción y venta de alcohol fue prohibida. Muchas destilerías quebraron. Otras sobrevivieron produciendo whisky con fines medicinales. Pero cuando la prohibición terminó, el whisky volvió con más fuerza. Y se convirtió en uno de los símbolos de la cultura moderna. El whisky también es una historia de emprendedores. Personas que transformaron pequeñas destilerías en marcas globales. Algunas de las marcas más famosas nacieron así: Johnnie Walker, Jameson, Jack Daniels. Cada una con su propia historia. Cada una con su propio estilo. Estos emprendedores entendieron algo fundamental. El whisky no es solo una bebida. Es una experiencia. Una marca. Una identidad. Hoy el whisky se produce en muchos lugares del mundo. Escocia e Irlanda siguen siendo referentes. Pero también destacan Estados Unidos, Japón, Canadá,
Australia. Las destilerías modernas combinan tradición, ciencia y tecnología. Cada etapa del proceso es estudiada con precisión. Pero aún así, hay algo que sigue siendo imposible de acelerar. El tiempo. El whisky continúa evolucionando. Algunas destilerías experimentan con nuevos tipos de barricas, diferentes granos, nuevos métodos de maduración. Incluso se están usando tecnologías para estudiar cómo el clima influye en el envejecimiento del whisky. Pero al mismo tiempo, muchos productores mantienen procesos tradicionales que tienen siglos de antigüedad. Ese equilibrio entre innovación y tradición es lo que define el futuro del whisky. Desde pequeños alambiques en monasterios medievales, hasta destilerías que producen millones de botellas cada año. El whisky ha recorrido un largo camino. Ha sobrevivido a impuestos, guerras, crisis económicas y prohibiciones. Y aún así, sigue siendo lo mismo que fue desde el principio. Una bebida que transforma algo simple, grano, agua y tiempo, en algo extraordinario.